Hola, bienvenidos una semana más al canal. En esta ocasión vamos a describir claramente el trastorno por atracones. Como siempre, os dejo en la cajita de información mi Instagram, mi página web para que conozcas mis servicios y te invito a unirte a la comunidad Healthy Warrior, contenido exclusivo de calidad. He hablado muchísimo en el canal sobre el trastorno por atracones. De hecho, si vas al vídeo número 1 de hace ya, no sé, 8 años o así, verás que yo contaba como persona que había pasado por ahí, por ese trastorno por atracones, lo había superado y quería decirle al mundo, se puede salir de ese pozo. Pero después empezó mi periplo estudiando no solo nutrición, sino también todo lo que se refiere a la conducta alimentaria y a los trastornos de la conducta alimentaria. Y me he percatado de que no tengo ningún vídeo cortito en el que en 15 minutos os pueda explicar qué es realmente el trastorno por atracones. Así que esto voy a hacer en este vídeo. Para empezar, considero que las etiquetas, y sobre todo cuando hablamos de trastornos barra alteraciones mentales, no es que sean ni siquiera muy positivas, pero esto tiene una cara B, porque yo cuando me daba atracones y no sabía lo que me pasaba, sí que me sentí muy recogida en el momento en el que leí que eso estaba descrito como una condición, ¿vale? Como un trastorno, porque automáticamente vino a mi mente, entonces esto le pasa a más personas, no solo a mí. Incluso llegaba a pensar, el que ha descrito esto me miraba por un agujerito y sabía lo que yo hacía y dijo, anda, lo que le pasa a esta chica, trastorno por atracones. Así que vamos a explicar estos síntomas que aparecen en el DSM-5, que es un manual diagnóstico no exento de polémica, pero eso lo dejamos para otro vídeo. Y nos vamos a centrar simplemente en entender estos síntomas, ¿vale? Bueno, el trastorno por atracones se caracteriza primero por ingerir en un periodo de tiempo determinado una cantidad de comida claramente superior a lo que lo harían la mayor parte de personas en unas circunstancias similares. Cualquier persona que se haya dado un atracón tiene esa percepción de estoy comiendo muchísimo para esta circunstancia determinada. Es, como veis, muy contextualizado. ¿Por qué? Pues a lo mejor, pongamos en Navidades, la noche de Nochebuena, todo el mundo pues come más de lo normal o la mayor parte de personas lo hacen. ¿Pero es eso un atracón? Aquí estaríamos refiriéndonos a la cantidad de comida simplemente, porque obviamente cuando tú dices atracón entiendes que una persona está comiendo mucho. ¿Pero qué es mucho? Me dirás, pues bueno, mucho, como no se puede definir, hay simplemente que poner referencias, pues es comer más de lo que comería pues, la mayor parte de la población en unas circunstancias similares a la que tú te encuentras en ese momento. Si bien ya os hago el disclaimer de que este síntoma a mí no me parece que sea de los más importantes, ¿vale? En el punto 2 nos dice que hay que tener una sensación de falta de control. Y este síntoma sí me parece muy importante. Es decir, que cuando tú estés comiendo te sientas, como yo decía, en esa época en la que todavía no había estudiado nada sobre nutrición y sobre conducta alimentaria, yo estoy poseída, señores, o como dirían algunos, me siento disociada. O sea, yo sentía que no tenía control sobre lo que estaba haciendo. Y esto es muy importante. O sea, la sensación subjetiva de pérdida de control sí que es algo que caracteriza mucho a los atracones. Porque tú podrías, no sé, salir un día del trabajo y decir, mira, hoy he tenido un día horrible, me voy a tomar 4 cervezas. O me compro un paquetito de 4 donuts y me lo como. Y tú puedes sentir que es mucho, pero en cierto modo has decidido que quieres hacer eso. Has decidido que vas a regularte emocionalmente o como lo queramos decir, con esa acción. En cambio, una persona que está dando atracones no lo siente para nada así. De hecho, muchas veces mis clientes me dicen es algo automático. O sea, es como parpadear o rascarme si me pica un mosquito. O sea, es algo que de repente es como si me diesen un botón, ¿no? Y se activase ese atracón. Entonces, para mí este síntoma de la sensación de falta de control sí que es súper característico.
El punto 3 es un criterio cuantitativo, perdón, y los cuantitativos son los criterios que a mí menos me convencen. Y os explicaré por qué. Básicamente, porque como esto es un consenso, puede ir cambiando de un manual a otro. Y esto lo reflexionaré en otro vídeo, las consecuencias que tiene, ¿vale? De infra o supradiagnosticar algunos trastornos. Por ejemplo, a día de hoy en el DSM-5 te dice que te tienes que dar al menos una vez a la semana un atracón durante 3 meses para que se te pueda poner ese diagnóstico de trastorno por atracones. Bueno, en mi caso personal han sido tantos años dándome atracones y con un patrón que no es regular, que por eso los criterios cuantitativos no me gustan mucho, porque es que a lo mejor yo pasaba rachas en las que no me daba ninguno, pero otras en las que en una semana me daba 3 y en días consecutivos que estaba comiendo sin parar. Entonces, esto nos sirve ya para ir esbozando esto, ¿no? De que, ¿qué es realmente un trastorno? Es muy difícil definir algo que además tiene mucho interno de la persona, es decir, que es una experiencia muy subjetiva, que solo tú estás viviendo. ¿Cómo le explicas a otro qué es perder el control? ¿Qué es sentirte como si estuvieses poseído? ¿Qué es comer muchísimo para ti? O sea, son cosas que al final son experiencias muy internas, ¿no? Muy privadas, como suele decir. El criterio número 4 dice un malestar intenso. Para mí, malestar intenso se podría reflejar en culpa, en sentimiento de inadecuación, de estoy haciendo algo que para nada tiene que ver con la persona que yo quiero ser. De hecho, muchas veces, como era mi caso, una persona que come sano, que le encanta hacer deporte, que le gusta cuidar su estética corporal, porque no todo el mundo tenemos los mismos hobbies, ¿no? Y para mí, a día de hoy, o sea, desde antes de darme atracones, no sé, cuando tenía 15 años, hasta ahora, que tengo 39, o sea, una de las cosas que me genera más bienestar en la vida, pues es hacer mi entrenamiento, no solo por salud, que también, por supuesto, pero porque me gusta sentirme bien en mi cuerpo, igual que me gusta pues echarme mis cremitas después de la ducha, mi ropa, es decir, yo sí que soy una persona que le doy importancia a estética corporal y lo era en ese momento. Entonces, cuando tú te ves comiendo de una manera que sabes que te está abocando a no solo engordar, porque yo ya os lo he dicho muchas veces, tampoco engordé muchos kilos, pero no me pesaba, no os puedo decir exactamente cuántos kilos engordé, pero entre que tenía mucho margen y que cuando no me daba atracones, pues sí que seguía una alimentación bastante cuidada, realmente nunca he sufrido mucho esa parte por inflamación, o sea, sentir que te duele la propia ropa encima de tu cuerpo, que tu piel, que yo era algo que me generaba un malestar increíble, o sea, sentir que la piel me dolía de los atracones que me pegaba, la cara hinchada que parecía, una bolla de pan gallego. O sea, que era súper llamativo. O sea, cualquier persona te ve y no es que tú tengas más o menos grasa, es que eso es algo rarísimo. O sea, esa sensación de estar comiendo 3 días sin parar y cómo se te pone así la cara, esa sensación de dilatación de la piel. O sea, claro, te sientes súper mal. Entonces, no es lo mismo con una persona, pues eso, que a lo mejor un día pues dice, voy a guarrear un poco con la comida, noche de pizza y helado, pero que no se va a sentir mal por lo que hace, porque tiene cierto control con lo que está haciendo y porque está un poco en coherencia pues con sus metas, con sus valores, pues a lo mejor es una persona que le da igual tener su barriguilla, que para ella cuidar su salud no es un valor que sea en su vida importante, perseguirlo, representarlo, no lo sé. Entonces, este síntoma, el del malestar intenso, para mí, y la sensación de descontrol, son las cosas que más diría que he sufrido. Y ya por último, el quinto síntoma es el que se refiere a la severidad. Es decir, que según la cantidad de atracones que te des, te dicen si tu trastorno es más o menos leve. O más o menos grave, como queramos verlo. A mí este criterio pues, me parece un poco absurdo, porque, por ejemplo, leve es que te des de 1 a 3 atracones a la semana, moderado de 4 a 7, grave de 8 a 13 y extremo 14 o más atracones a la semana. Yo os he dicho que los síntomas cuantitativos a mí son los que menos me gustan,
hay que quedarse con esto, ¿vale? Un criterio diagnóstico realmente es un síntoma, en este caso. En una patología física, en el modelo médico, no sería así. O sea, tú si padeces diabetes, no es un síntoma, es un signo. O sea, las células beta de tu páncreas no funcionan bien. Tu glucemia o tu insulinemia es X. O sea, eso es algo objetivo y se puede decir en España y en la China popular. Pero en cambio, estas definiciones son consensos a los que se llega. Y hablo de esto porque yo, aunque sé que hay mucho debate con las etiquetas y el DSM, yo he sentido, y creo que esto siempre te da un plus, ¿no? Por mucho que estudies y que me encanta estudiarlo, entenderlo, eh, al haberlo vivido sé que te puede consolar un poco, ¿no? Ver esto. Claro, este criterio de severidad para mí cobra importancia sobre todo en hasta qué punto va a hacer que la vida de esa persona se deteriore. Obviamente es que vas a ser muy disfuncional. Los que seguís el canal desde hace tiempo sabéis que yo dejé mi carrera, dejé dos, de hecho, ¿no? Dejé medicina y después fisioterapia. Pues que no podía tener vínculos sanos, que como ocultaba lo que yo hacía con la comida, eso me llevaba a separarme de mi familia, incluso de personas con las que siempre había tenido una unión increíble. No querer quedar con amigas que conocía, pues, a lo mejor en un trabajo y que eran personas que para mí tenían su alto valor, pero por esconderme, porque necesitaban esos momentos regularme a través de la comida y obviamente no se lo quería contar a nadie, pues dejaba de tener vida social, dejaba de tener trabajos estables, a lo mejor llevaba muchos años yendo a un gimnasio que me sentía súper cómoda y me tenía que cambiar a otro y me iba como si fuese, pues, no sé, un asesino en serie, ¿sabes? Cuando realmente la persona a la que estaba haciendo daño es a mí, si bien colateralmente, pues las personas que te rodean pueden sufrir esto, ¿no? Como con cualquier otro trastorno. Pero es que no me imagino, cuando hablamos de una persona que se da de 14 a más atracones a la semana, ¿de qué tipo de atracones estamos hablando? Porque ya os digo, yo he vivido atracones de días enteros sin parar de comer, sin más, porque cuando no podía más me quedaba tirada en cama y dormía, y después cuando me despertaba, pues volvía a comer otra vez. Claro, yo he tenido bucles de eso, pero también he tenido días de, bueno, pues voy a comprar mogollón de comida en un súper, en una pastelería. Después de darme ese atracón, pues llamo por teléfono a un restaurante chino para que me traiga comida a domicilio. O sea, que es un poco absurdo intentar definir esto, ¿no? De forma cuantitativa, porque no es como la glucemia en ayunas. Es que, ¿qué es? ¿Sabes? Darte un atracón. Para cada persona es una experiencia diferente. Cuando lo conoces, sí que ves más señales, ¿no? Por ejemplo, pues lo típico que me dicen muchos clientes es, bueno, pues yo antes bajaba exprofeso al súper a comprarme comida para darme un atracón y a día de hoy no lo hago. A día de hoy pues me doy atracones con lo que tengo en casa, con alimentos que no son tan palatables y ahí lo que vas viendo, que al final es lo importante, saber leer entre líneas, es que los atracones también van siendo cada vez menos reforzantes para ti, ¿no? Que es lo que queremos para que esa conducta se extinga, que deja de ser reforzante eso. Entonces, ahí sí que se está viendo un avance, disminuye la frecuencia, comes cada vez menos comida, que eso suele ir de la mano de eso, de molestarte menos por ir a comprar esa comida tan palatable o esa comida que te genera tanto placer y evadirte de tu realidad. Pero bueno, eso es un tema que sabéis que da para mucho, pero sí creo que es importante tener una capsulita en mi canal en honor a el vídeo que empezó todo este proyecto, que es que realmente a día de hoy, en el 2024, que nos seguimos guiando por el DSM-5, el trastorno por atracones. Y por supuesto que mi mensaje no va a ser corporativista de pide ayuda, vete a un psicólogo, vete a un nutricionista, a un psiconutricionista o al chamán de tu pueblo, no lo sé. Yo simplemente te diría, no te conformes con eso. O sea, claro que creo en ti, porque como se demuestra en muchos de mis vídeos, yo he estado en el pozo más profundo y he logrado salir y si yo he logrado, por supuesto que cualquier otra persona también lo puede conseguir, sobre todo si tiene la información adecuada para hacerlo y las ganas, que creo que es quizá lo más importante, ¿no? No resignarte a que tu vida sea como está siendo en este momento, que tu vida sea mucho más
que darte atracones y querer dejar de darte atracones. Lo que yo siempre he dicho, dejar de tener días que son páginas en blanco. Y eso es algo que me han regalado los atracones, que a día de hoy valoro muchísimo cada día que pasa y me da pena que los días tengan solo 24 horas. Así que puede ser un aprendizaje como otro cualquiera haber pasado por esta forma, ¿no?, de relacionarte con el mundo a través de una conducta bastante disfuncional y que genera mucho sufrimiento. Pero no te pasa todo solo a ti, así que esa es la buena noticia y hay muchas herramientas para superarlo. Así que muchas gracias por haber visto este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene.